Buenas noches. Saludo ahora a distancia a Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información, de Transparencia, de Protección de Datos Personales, cuyas siglas son el famoso INAI. Buenas noches, Blanca Lilia. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias, paisana poblana, por estar aquí en el Asalto a la Razón. Gracias, Carlos. Pues sí, hay novedades y creo que es importante que todo el teleauditorio pues conozca lo que está pasando con el Instituto Nacional de Transparencia. Bueno, como habrá que recordarse, son 7 los comisionados que hacen factible el acuerdo y llegar a resoluciones, aunque no es lo único que hace el INAI, pero desde hace más de un año o un año, 2 terminaron su gestión y no han sido nombrados sus sustitutos. Y en estos días sale un tercer comisionado, con lo cual quedará pues un pleno de solo 4, y entiendo que solo 4 no pueden llegar a resolver asuntos importantes. Entonces, ¿no le quieres explicar a la audiencia cuál es el brete en que se encuentra el INAI? Efectivamente, Carlos, fíjate que el 31 de marzo del año 2022, 2 comisionados concluyeron su gestión y el Senado de la República abrió la convocatoria para la elección de los 2 comisionados o comisionadas que sustituirían a los que concluyeron la misma. No obstante, todo el año pasado ese procedimiento en el Senado de la República continuó, hubo incluso indicios de que en el mes de diciembre se pudieran nombrar a esos comisionados. Sin embargo, pues estamos ya llegando a finales de marzo del 2023, prácticamente un año después, y no se logró que se concluyera este procedimiento. En efecto, el Senado de la República, el Pleno, nombró a 2 comisionados, pero fueron objetados por el presidente de la República, ejerciendo la facultad que tiene para hacerlo. El próximo viernes estará concluyendo un tercer comisionado su gestión, y lo que ocurre es que nos estaremos quedando sin quórum para sesionar válidamente con un mínimo de 5 comisionados. En ese sentido, Carlos, el día de hoy este instituto interpuso una controversia constitucional contra el Senado de la República, y justamente la ausencia de comisionados, como te menciono, pues provoca afectaciones a estas facultades que nos otorga la Constitución, razón por la cual pues estamos pidiendo al Senado de la República que concluya con este nombramiento. Pero a la par corre otro procedimiento, y ese procedimiento llevó a que el día de hoy las comisiones tanto de anticorrupción, transparencia y participación ciudadana y la Comisión de Justicia aprobaran un dictamen en el que ya le proponen a la Junta de Coordinación Política el listado de personas que reúnen estas condiciones de elegibilidad para ocupar el cargo, y ahora lo que procede es que en esa ruta la Junta de Coordinación Política deberá construir acuerdos y someter el nombramiento de una persona, que es el que termina este viernes, para que pueda ser aprobado, en este caso, en el Pleno del Senado de la República. Así estamos, a punto de que el INAI no tenga quórum a partir del 31 de marzo. Porque el quórum de ley obliga a que sean 5, no 4 los comisionados, ¿verdad? Idealmente debieran ser los 7. Pero de los 2 que fueron objetados por el presidente de la República, de esos 2, ¿qué pasa cuando el Senado vuelva a proponer que otro dueto y el presidente lo vuelva a rechazar?
pues se la van a pasar así de aquí a la eternidad, ¿o qué es lo que va a suceder? No, bueno, mira, de entrada ahorita hay otra segunda oportunidad donde el Senado deberá nombrar a otras dos personas. Los primeros ya son inelegibles y el titular del Ejecutivo también puede tener, digamos, esa objeción, tiene esa facultad para objetar el nombramiento. Y en ese caso, bueno, pues iría a una tercera posibilidad donde ya el presidente no podrá objetarlos. Obviamente tendrán que votarlos ya directamente en el Senado si es que llegan a ese tercer momento. Ya. Y la ruta de estos dos que estaban pendientes o que siguen pendientes es una, y la ruta del tercero que concluye su cuestión, que será este viernes, es otra. Exactamente. En la ruta anterior vamos por dos comisionados y en la segunda, digamos, estará buscándose por lo menos que se concrete la elección de un comisionado. Sin embargo, bueno, pues ninguno de los dos procedimientos hasta este momento se han alcanzado y eso nos coloca en una situación muy difícil porque lo que está en juego, Carlos, es justamente la defensa de dos derechos fundamentales, que es el derecho de acceso a la información pública, el derecho a saber y el derecho a proteger los datos personales de las personas. Es lo que está en juego, que creo que es muy importante. Bueno, creo que vale la pena, si me permites, Blanca Lilia, recordarle a la audiencia que el Instituto de Acceso a la Información, de Transparencia, Protección de Datos Personales, que originalmente estaba limitado en el IFAI a la información del gobierno federal, ahora su tarea es mucho más amplia, pero que corresponde, es de hecho el derecho a la información, que era un enunciado de una frase en la Constitución, en el artículo 6º, corresponde a la mitad de lo que fue la reforma política de los años 70, cuando se permitió el juego político hasta de partidos proscritos, como el Partido Comunista, ¿no? Es decir, es medular que la sociedad esté enterada con la información a que está obligado el gobierno, pero en realidad todo el sector público, la información que debe proporcionar. ¿Como cuántas entidades son las que ustedes tienen que estar ahí pataleando para que les den información? Mira, nosotros tenemos más de 800 sujetos obligados, es decir, la ley establece que las autoridades de los tres poderes de la Unión, los sindicatos, los partidos políticos, los organismos autónomos, deban de cumplir con lo que está establecido en la ley de transparencia y no solamente publicar las obligaciones de transparencia que están inscritas ahí, sino responder las solicitudes que cualquier persona pueda plantear. Y esto se crea, como bien lo dices, a partir del 2014 en la reforma de gran calado que le otorga autonomía a este instituto y que además lo convierte en un órgano a nivel nacional, donde tenemos más de 8,000 sujetos obligados porque somos cabeza del Sistema Nacional de Transparencia que integran los 32 organismos de cada entidad federativa. Entonces, no solamente el INAI cuenta con esta competencia sobre lo que hace la administración pública federal, sino sobre los demás poderes que ya te mencionaba y los organismos autónomos. Y bueno, pues efectivamente es un derecho humano que tiene una larga historia en este país, que surge en aquellos años de la transición política y que, bueno, pues hoy tiene también otras tareas sustantivas. Por ejemplo, déjame decirte, Carlos, que fungimos como segunda instancia, es decir, también las personas que no estén conformes con la información que recibieron de las resoluciones de los organismos locales pueden tener esta posibilidad de recurrir al INAI o bien el propio instituto puede atraer los asuntos cuando estos, digamos, los organismos locales se quedan sin quórum o bien cuando resultan de interés de importancia relevante. Bueno, también vale la pena hacer notar que la primera instancia para solicitar información
de entes públicos, como decía, sindicatos, universidades, gobierno, poderes de la Unión, la primera instancia no es el INAI, sino es la autoridad o la administración pública en la que está uno interesado para que nos dé no sé qué datos. Cuando esa autoridad no responde o no responde satisfactoriamente, entonces se recurre al INAI. ¿Estoy bien? Muy bien, es correcto. El INAI no administra la información, no posee la información. Cada autoridad es la que está obligada a entregar la información y nosotros lo que hacemos es facilitar las vías para la presentación, digamos, de esas solicitudes de información, para lo cual existe la Plataforma Nacional de Transparencia, que es un mecanismo muy importante, o el Centro de Atención a la Sociedad. Quien no tiene posibilidades de acceder por estos medios digitales pueden, a través de una llamada telefónica, pues hacer su solicitud de información, donde también les damos la orientación que corresponde. Te puedo decir, Carlos, que el INAI es un puente entre la sociedad y el gobierno, un puente para que se facilite esa información, pero también para buscar que se protejan los datos personales, y es el camino donde hoy buscamos que funja como control ciudadano, como un contrapeso también del poder público para evitar los abusos y para que podamos visibilizar la actuación en el sector público. Yo te pido que aguantes aquí porque vamos a entrarle a un tema que me parece relevante, que es la idea, cuando menos la que tiene el presidente de México, de que instituciones como el INAI y algunas otras son engendros del neoliberalismo y que no tiene mucho sentido porque la información la puede dar cualquier dependencia. ¿Aguantas aquí? Por supuesto que sí. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Blanca Lilia. Muchas gracias a ustedes y continúe atendiendo esta charla mañana. Lista.